En 2014, un grupo de investigadores de la Universidad de West Virginia colocó equipos portátiles de medición en la parte trasera de 3 vehículos diésel vendidos en Estados Unidos. No era una operación encubierta, era un estudio académico. La intención era simple: comprobar si los niveles de emisiones en carretera coincidían con los registrados en laboratorio. Lo que encontraron no fue una pequeña diferencia, fue una brecha masiva. Mientras en laboratorio los vehículos cumplían perfectamente con los límites de óxidos de nitrógeno, en condiciones reales emitían cantidades que multiplicaban varias veces el máximo permitido por la ley. En algunos casos, hasta 40 veces más. El estudio fue enviado a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA. Y durante meses, la agencia intentó obtener una explicación técnica coherente de Volkswagen. Las respuestas no cerraban la brecha. Para entender por qué, hay que retroceder más de una década. A comienzos de los años 2000, el grupo Volkswagen definió una meta estratégica ambiciosa: convertirse en el mayor fabricante de automóviles del mundo antes de 2018. No era solo una declaración pública, era un objetivo estructural que implicaba expansión global, aumento de producción y conquista de mercados clave. Estados Unidos era uno de ellos. Pero en el mercado estadounidense, el diésel tenía un problema. Las regulaciones ambientales eran estrictas, especialmente en relación con los óxidos de nitrógeno, conocidos como NOx. Estos gases son subproductos de la combustión a altas temperaturas y están asociados con problemas respiratorios y contaminación urbana. En Europa, los estándares eran más flexibles. En Estados Unidos no. Cumplir con esos límites requería tecnología avanzada, como sistemas de reducción catalítica selectiva que utilizaban una solución de urea, conocida comercialmente como AdBlue, para neutralizar los contaminantes. El problema era que esa tecnología encarecía el vehículo, requería mantenimiento adicional y ocupaba espacio en el diseño. Volkswagen quería algo distinto. Quería vender motores diésel potentes, eficientes, económicos y que cumplieran las exigencias regulatorias, sin elevar significativamente el precio final. Era una combinación difícil. Reducir NOx suele implicar compromisos en potencia o consumo. Los ingenieros internos sabían que el desafío no era trivial, pero la estrategia comercial ya estaba definida. Se lanzó la campaña Clean Diesel. La narrativa era clara: eficiencia alemana, bajo consumo, bajas emisiones. Durante años, esa promesa impulsó ventas. Lo que el público no sabía era que, dentro de los sistemas electrónicos del vehículo, operaba un software diseñado con una función específica, el llamado Defeat Device. No era un dispositivo mecánico oculto. Era una línea de código integrada en la unidad de control del motor. El programa analizaba variables constantemente: velocidad, duración del trayecto, presión atmosférica, movimiento del volante. Las pruebas oficiales de emisiones siguen patrones predecibles. El automóvil se coloca en un banco de rodillos. Las ruedas traseras no giran. La aceleración sigue ciclos estandarizados. El software detectaba ese patrón. Cuando lo reconocía, activaba un modo especial de funcionamiento. En ese modo, los sistemas de control de emisiones operaban al máximo rendimiento para reducir los niveles de NOx. El vehículo cumplía perfectamente con la normativa. Pero fuera del laboratorio, ese modo se desactivaba. El motor operaba con parámetros que favorecían rendimiento y eficacia. Las emisiones aumentaban significativamente. Durante años, el sistema funcionó sin levantar sospechas regulatorias importantes. Los autos pasaban inspecciones, recibían certificaciones. Volkswagen consolidaba su imagen de ingeniería avanzada y responsabilidad ambiental. Hasta que las pruebas en carretera expusieron la diferencia. La EPA solicitó aclaraciones. Volkswagen ofreció actualizaciones de software y explicó discrepancias como problemas técnicos menores. Pero los datos no cambiaban. Las emisiones reales
seguían siendo muy superiores a las declaradas. La presión regulatoria aumentó durante 2014 y 2015. Finalmente, en septiembre de 2015, Volkswagen admitió oficialmente que había instalado el software de manipulación en aproximadamente 11 millones de vehículos a nivel mundial. La confesión marcó el inicio público del escándalo. Pero el impacto apenas comenzaba. Cuando Volkswagen admitió públicamente la existencia del software de manipulación en septiembre de 2015, la reacción fue inmediata. En cuestión de horas, el valor de mercado de la compañía comenzó a desplomarse. En pocos días, las acciones habían perdido más del 30%. Pero el golpe más profundo no fue bursátil, fue reputacional. Volkswagen no era una marca marginal. Era uno de los símbolos más reconocidos de la ingeniería alemana. Una empresa asociada históricamente con precisión, disciplina técnica y fiabilidad. La admisión transformó esa percepción en duda. El entonces CEO, Martin Winterkorn, renunció pocos días después del anuncio. En su declaración pública asumió responsabilidad, aunque negó haber tenido conocimiento directo del software. La pregunta central ya no era técnica, era organizacional. ¿Cómo pudo implementarse un sistema de manipulación en millones de vehículos durante años, sin que la alta dirección lo detectara o lo detuviera? Las investigaciones posteriores revelaron una estructura corporativa altamente jerárquica. Volkswagen operaba bajo objetivos estratégicos ambiciosos y calendarios exigentes. Convertirse en el mayor fabricante del mundo antes de 2018 no era solo una aspiración comercial, era una meta explícita. En entornos corporativos de alta presión, el fracaso puede percibirse como inaceptable. Cuando los ingenieros enfrentaron la imposibilidad práctica de cumplir simultáneamente con estándares de emisiones estadounidenses, rendimiento competitivo y control de costos, se produjo una disyuntiva. Rediseñar completamente el sistema implicaba retrasos, inversiones adicionales y posible pérdida de competitividad. Modificar el software ofrecía una solución inmediata. El Defeat Device no fue una improvisación. Requirió desarrollo, pruebas internas y coordinación entre equipos técnicos. No fue un acto individual aislado, fue una estrategia sostenida. En 2016, Volkswagen comenzó a cerrar acuerdos con autoridades estadounidenses. Aceptó pagar miles de millones de dólares en multas y compensaciones. Se comprometió a recomprar o reparar cientos de miles de vehículos afectados. A nivel global, el costo total del escándalo superó los 30.000 millones de dólares entre sanciones, litigios y acuerdos extrajudiciales. Varios ejecutivos fueron procesados penalmente. Algunos recibieron condenas de prisión en Estados Unidos y Alemania. El escándalo también tuvo consecuencias regulatorias más amplias. En Europa, donde las pruebas de emisiones se realizaban principalmente en laboratorio, se introdujeron nuevos sistemas de medición en condiciones reales de conducción. La industria automotriz quedó bajo escrutinio. Otros fabricantes fueron investigados. El concepto mismo de diésel limpio perdió credibilidad. Pero Dieselgate no fue solo un punto de quiebre negativo. También forzó una transformación estratégica dentro de Volkswagen. La empresa aceleró su transición hacia vehículos eléctricos. Anunció inversiones masivas en plataformas eléctricas y desarrollo de baterías. En los años posteriores, el grupo presentó múltiples modelos eléctricos como parte de un intento por reconstruir su imagen. El escándalo alteró la dirección tecnológica del gigante alemán. La pregunta final es más amplia que Volkswagen. Dieselgate demuestra cómo la presión estratégica puede distorsionar decisiones técnicas. Cuando las metas corporativas se vuelven innegociables y los plazos inflexibles, los equipos intermedios enfrentan incentivos peligrosos. El software en sí no era ilegal por naturaleza. Su uso para manipular pruebas sí lo era. La diferencia radica en la intención.
La tecnología puede optimizar rendimiento o puede ocultar incumplimientos. En este caso, fue utilizada para simular conformidad regulatoria mientras en condiciones reales el impacto ambiental era muy superior al declarado. Volkswagen sobrevivió. Sigue siendo uno de los mayores fabricantes del mundo. Pero Dieselgate permanece como recordatorio de que incluso organizaciones altamente sofisticadas pueden cruzar líneas cuando el éxito comercial se prioriza sobre la transparencia. No fue un fallo mecánico, no fue un accidente industrial, fue una decisión sostenida durante años. Una decisión que funcionó hasta que dejó de funcionar. Y cuando dejó de funcionar, el costo no fue solo económico. Fue una lección estructural sobre los límites de la ingeniería cuando se separa de la responsabilidad.